Finlandia y Estonia están avanzando en un ambicioso proyecto que busca construir un túnel ferroviario submarino que unirá las capitales de Helsinki y Tallinn, atravesando el Golfo de Finlandia. Este túnel, de aproximadamente 92 kilómetros de largo, sería el más largo del mundo bajo el agua, con un objetivo claro: mejorar la conectividad entre ambos países y fortalecer los lazos comerciales y de transporte en la región del Mar Báltico. La infraestructura será parte de Rail Báltica, un megaproyecto de infraestructura financiado en parte por la Unión Europea que busca integrar mejor a los países bálticos con el resto de Europa. El Golfo de Finlandia es un estrecho cuerpo de agua que separa a Estonia y Finlandia, con solo 50 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Aunque parece un trayecto corto, el túnel permitirá sustituir el uso de las actuales líneas de ferry, que requieren hasta 2 horas para completar el viaje. Se espera que con el túnel, el trayecto en tren se reduzca a tan solo 30 minutos, facilitando tanto el tráfico de pasajeros como el de mercancías. Se estima que el costo de construcción del túnel estará entre 15 y 20 mil millones de euros, y la construcción podría tardar entre 10 y 15 años. El túnel no solo mejorará la infraestructura local, sino que también convertirá a Helsinki y Tallinn en ciudades gemelas, creando una gran área metropolitana de más de 1.7 millones de habitantes combinados, y fomentando el comercio, el turismo y el empleo en ambos lados del Golfo. La historia entre Finlandia y Estonia ha estado marcada por largos periodos de incomunicación, especialmente durante la época de la Unión Soviética, cuando Estonia formaba parte del bloque soviético. Después de la independencia de Estonia en 1991 y su ingreso a la Unión Europea en 2004, las relaciones entre los dos países se fortalecieron considerablemente. Este proyecto del túnel refleja una nueva era de cooperación y prosperidad compartida. Sin embargo, el tráfico marítimo en esta región ha estado también marcado por tragedias. Uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz en Europa ocurrió el 28 de septiembre de 1994, cuando el ferry Amasa Estonia se hundió en aguas del mar Báltico mientras se dirigía de Tallinn a Estocolmo. De las 989 personas a bordo, solo 137 sobrevivieron, lo que convierte al desastre en una de las tragedias más grandes en la historia de la navegación europea moderna. La causa del hundimiento fue una falla estructural en la rampa del barco, que permitía la entrada de agua en el compartimento de vehículos, lo que desestabilizó al ferry.
En solo 30 minutos, el barco se hundió en aguas profundas, dejando poco tiempo para evacuar. Las condiciones meteorológicas adversas, con olas de hasta 6 metros de altura, complicaron aún más los esfuerzos de rescate. El hundimiento de la Masa Estonia tuvo un impacto profundo en la región, tanto emocional como políticamente. Se llevaron a cabo múltiples investigaciones internacionales y el desastre generó reformas significativas en las normativas de seguridad para los ferries en Europa. A día de hoy, el sitio donde se hundió el ferry es considerado una tumba marítima y está protegido por leyes que prohíben cualquier tipo de exploración submarina no autorizada en la zona. Este trágico incidente sigue siendo un recordatorio de los peligros inherentes al transporte marítimo en la región y ha intensificado la necesidad de explorar alternativas más seguras y eficientes, como el futuro túnel submarino entre Helsinki y Tallinn. La construcción de este túnel también puede verse como una respuesta a esa tragedia, ofreciendo una opción más segura y rápida para conectar estos dos países. El túnel entre Helsinki y Tallinn representa una de las obras de infraestructura más importantes para la región del mar Báltico en décadas. No solo unirá más estrechamente a Finlandia y Estonia, sino que también será una alternativa más rápida y segura al transporte marítimo, que ha sido testigo de grandes tragedias como el hundimiento de la Masa Estonia. Con la financiación de la Unión Europea y el interés de actores privados, este proyecto tiene el potencial de transformar la región y hacerla un punto clave en la red de transporte europea, mientras se honra la memoria de los que perdieron la vida en el desastre marítimo de 1994. El túnel entre Helsinki y Tallinn no solo conectará estas dos ciudades, sino que también será un enlace clave para unir Finlandia con todas las capitales bálticas, especialmente Riga. A través de la red Rail Báltica, este túnel facilitará una conexión directa entre Finlandia y las principales ciudades de Estonia, Letonia y Lituania, mejorando el transporte de pasajeros y mercancías en toda la región. Esto integrará aún más a los países bálticos con el resto de Europa, promoviendo un crecimiento económico y logístico sin precedentes. Espero que hayan encontrado esta información interesante. Si disfrutaste de la información y te gustaría ver más contenido como este, no olvides darle un gran like a este video y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido interesante. Hasta la próxima.